equilibrio, pero... Hola compañeros, el día de hoy veremos el principio de trabajo virtual. Nosotros somos el equipo 7 y estamos conformados por Edgar Gabriel Martínez González, Héctor Rivera Belmonte y su servidor Osvaldo José Ocampo de Brada. Bueno, el concepto de un trabajo virtual expresa que para una deformación virtual infinitamente pequeña de un cuerpo que se encuentra en equilibrio, el trabajo virtual de las fuerzas exteriores es igual al trabajo virtual interno de deformación. Si un cuerpo Q en equilibrio, estático o dinámico, es sometido a fuerzas externas, el trabajo realizado por estas fuerzas es igual a cero para cualquier desplazamiento virtual consistente. Tenemos la fórmula para el trabajo virtual, donde nos dice que delta W es igual a la suma de F por delta R, donde delta W es el trabajo virtual, delta R es el desplazamiento virtual y R está en función de Q, que denota el vector de punto de aplicación de la fuerza. Cabe descartar que el número de ecuaciones está en función de los grados de libertad. Por ejemplo, 2 grados de libertad es igual a 2 ecuaciones. Tenemos la relación entre coeficientes de velocidad y desplazamiento virtual, donde en estas 8 fórmulas decimos lo que es la potencia, la fuerza general, los coeficientes de velocidad lineal y angular y los coeficientes de velocidad primarios. Tenemos que coeficiente de velocidad primaria está denotado por la matriz inversa del jacobiano, por su derivada, por el signo negativo. Tenemos que delta W es igual a la suma de las fuerzas por delta R más M por delta AI. Tenemos que la potencia está dada por Q punto, donde Q es la fuerza general. Y en esta Q es igual a la sumatoria de fuerzas en X por X punto más las fuerzas en Y por Y punto más M por A punto, donde X punto es el coeficiente de velocidad lineal, Y punto es el coeficiente de velocidad lineal en Y A punto es el coeficiente de velocidad angular. Para que en el mecanismo se logre un equilibrio estático, Q tiene que ser igual a 0. Las aplicaciones para este concepto estamos viendo en la figura 7.7 es trabajo virtual de una partícula, donde podemos ver las diferentes fuerzas que están ejerciendo en la partícula y el desplazamiento virtual que tiene la misma, denotado por delta R. Esto se puede llamar el punto A y este es el punto A'. Y el desplazamiento de A' está dado por R por delta R. También podemos ver en la figura 7.8 una chapa con cargas exteriores, y en este caso tenemos un desplazamiento angular. Y podemos ver en esta imagen que es el polígono de fuerzas que se ejerce en el concepto de trabajo virtual para lograr un equilibrio estático. Para nuestro mecanismo utilizamos la siguiente metodología de estudio, donde el primer paso era hacer el análisis de posición para θ3 y θ4 en función de Q. Después conseguimos los coeficientes de velocidad primarios para θ3 y θ4. Y en el paso 3 aplicamos el concepto para lograr el equilibrio estático. Como lo mencionamos anteriormente, Q tiene que ser igual a 0. Q es la fuerza generalizada. Y para lograr el equilibrio estático, Q tiene que ser igual a 0. Teorema de los trabajos virtuales para un sistema de cuerpo. Es posible aplicar el teorema de trabajo virtual a un conjunto isostático de cuerpos vinculados entre sí, con diferentes objetivos. A. Determinar la fuerza de reacción en algún vínculo externo. B. Determinar las fuerzas de interacción en algún vínculo interno. El interés principal se centra en determinar solo uno de los valores sin necesidad de hacer un planteo completo de todo el sistema de ecuaciones de equilibrio.
o de trabajos virtuales equivalente. En cualquier caso, la cuestión central es la definición del conjunto que permita obtener los resultados deseados. Una vez definidas las condiciones o restricciones que debe cumplir en el sistema para su obtención. De los resultados buscados, en primer lugar se debe conocer el desplazamiento de cada cuerpo. Se ha visto que cualquier desplazamiento de un cuerpo puede reducirse a un único giro respecto a un punto propio o eventualmente impropio, si se trata de una traslación pura. Por ello, el primer problema se reduce a determinar el centro de giro de cada uno de los cuerpos que corresponde a ya definido. Previamente resultan de interés algunos conceptos y definiciones, por lo cual ahora los vamos a mencionar. Bueno, el trabajo virtual, como hemos dicho, es de gran utilidad para este sistema para este tipo de mecanismos que hemos estado analizando durante el curso de mecanismos. Pero es útil en su integración con el principio o el método gráfico que se combina al trabajo virtual. Para lograr esto, se tiene que hacer un procedimiento como a continuación. Número 1. Se debe plantear el equilibrio estático, es decir, se debe analizar el mecanismo o el cuerpo rígido, se debe analizar todos los factores externos, aplicar las ecuaciones de equilibrio con el método de Newton-Euler o con cualquier otro método útil. En este caso, se ha trabajado con el método de Newton-Euler. Bueno, es el paso número 1, el equilibrio estático. Entonces, la estática es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas, la fuerza, par, momento, y estudia el equilibrio de fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. Esto es decir, en un estado en el que las posiciones relativas de los subsistemas no varían con el tiempo. La primera ley de Newton implica que la red de la fuerza y el par neto, también conocido como momento de fuerza, de cada organismo en el sistema es igual a 0. Es decir, que para mantener el equilibrio, las ecuaciones se deben igualar a 0, porque se pretende que no exista movimiento alguno. De esta limitación pueden derivarse cantidades como la carga o la presión. La red de fuerzas da igual a 0 y se conoce como la primera condición de equilibrio, y el par neto igual a 0 se conoce como la segunda condición de equilibrio. La estática proporciona, mediante el empleo de la mecánica del sólido rígido, solución a los problemas denominados isostáticos, que es lo que se mencionaba en la anterior diapositiva. En estos problemas es suficiente plantear las condiciones básicas de equilibrio, que son el resultado de la suma de fuerzas, que es nulo, el resultado de la suma de momentos, que también es nulo. Finalmente, para resumir el método gráfico, existen dos condiciones. Mediante el álgebra vectorial se convierte en un sistema de ecuaciones. La resolución de este sistema de ecuaciones es la solución de la condición de equilibrio. Existen métodos de resolución de este tipo de problemas estáticos mediante gráficos heredados de los tiempos, en que la complejidad de resolución de sistemas de ecuaciones se evitaba mediante la geometría. Si bien actualmente se tiende al cálculo por ordenador, para la resolución de problemas hiperestáticos, aquellos en los que el equilibrio puede alcanzar con distintas combinaciones de esta fuerza, es necesario considerar ecuaciones de compatibilidad. Dichas ecuaciones adicionales de compatibilidad se obtienen mediante la introducción de deformaciones y tensiones internas asociadas a las deformaciones. Mediante los métodos de la mecánica de sólidos deformables, que es una ampliación de la mecánica del sólido rígido, que además da cuenta de la deformabilidad de los sólidos y sus efectos internos.